As we come to the end of this conference, it seemed fitting to close with the end of our Bibles. Y al llegar al final de la conferencia es apropiado cerrar con la parte final de nuestras Biblias. So please open your Bibles to the book of Revelation, chapter 2. Así que por favor abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Throughout this conference, we've been exploring the theme, pastoral leadership in difficult times. A través de la conferencia hemos estado explorando el tema del liderazgo pastoral en los tiempos difíciles. And we have stressed the vital responsibility of pastors to prepare those we serve to suffer. Y hemos enfatizado la vital responsabilidad de los pastores para preparar a aquellos que sirven para el sufrimiento And to suffer well. y para que sufran bien. This evening, I want to speak about our responsibility as pastors Y esta noche quiero hablar de nuestra responsabilidad como pastores to prepare people for a particular kind of suffering, para preparar a nuestra gente para un tipo particular de sufrimiento, a unique form of suffering, una forma peculiar de sufrimiento. suffering in the form of persecution. Y me refiero a sufrir en la forma de la persecución. Persecution. Persecución. It's not a word we like to hear. No es una palabra que nos guste oír. We don't speak of it frivolously. Y no hablamos de esa palabra de una manera frívola. What comes to your mind when you hear that word? ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas esa palabra? For some of us, it can seem distant and remote, Para algunos de nosotros nos puede parecer algo muy distante y remoto, something that happens to Christians elsewhere, algo que le pasa a los cristianos en otros lugares, distant lands and hostile cultures. en tierras muy lejanas, en culturas distantes. For some, it has a more chilling ring. Pero para algunos tiene un sonido más estremecedor. Perhaps it's all too familiar to you. Y tal vez para algunos de ustedes hasta sea algo muy familiar. Maybe you've tasted it. Tal vez ustedes la han probado. For others, it may not be familiar, Y para otros tal vez no sea familiar. but it is frightening. Pero es algo que produce temor. There's a fear in what the future may hold. Produce miedo en cuanto a lo que pudiera depararnos el futuro. And while we come from many different cultures here, Y a pesar de que venimos aquí de varias culturas, our worlds have been united by upheaval. nuestros mundos han estado unidos en algo, en alboroto, en turbación. And not just one, Y no solo uno. a head-spinning combination of disruptions. Ha sido una combinación que nos altera mentalmente de perturbaciones In health and culture and economics and politics. en los ámbitos de la salud, de la cultura, de la economía, de la política. Life as we know it has changed. La vida como la conocíamos ha cambiado. Work and school and shopping and socializing. En el trabajo, en la escuela, en el ir de compras, en el socializar. It reminds me of those haunting words at the very beginning of the first Lord of the Rings film. Y todo eso me recuerda de aquellas palabras tremendas al principio de una de las películas del Señor de los Anillos, Where Galadriel says in these haunting tones, donde el personaje que se llamaba Galadriel dijo esto de una manera muy tremenda: the world has changed. el mundo ha cambiado. I feel it in the water. Lo siento en el agua, I feel it in the earth. lo siento en la tierra, I smell it in the air. lo huelo en el aire. Much that once was is lost. Mucho de lo que fue ya no es, se ha perdido. Seems relevant, doesn't it? Y es algo muy relevante, ¿no creen? And with all of that, there is, in a way I've never seen before, an increasing hostility to the gospel. Y en medio de eso, yo lo que veo, algo que no había visto nunca antes, es una creciente hostilidad en contra del Evangelio. It has seemed to come so very quickly. Y parece que nos llegó de una manera muy rápida.
In my own setting, there's a growing opposition in our culture to the gospel of Christ. En mi propia ciudad hemos visto crecer una oposición al Evangelio de Jesucristo, To the exclusive claims of Christ. una oposición a las pretensiones exclusivas de Cristo. There's a hostile rejection of the ethical implications of the gospel. Y también hay un rechazo hostil de las implicaciones éticas del Evangelio. Whether the issue is abortion Cuando se trata del aborto or sexuality o la sexualidad or gender issues. o cuestiones de género. A biblical perspective is no longer seen as just outdated or incorrect. Una perspectiva bíblica ya no nada más se ve como algo antiguo o pasado de moda. It's evil. Ahora lo ven como algo malo. No matter how humbly and compassionately you communicate a biblical perspective, it's viewed as hate speech. Y no importa cómo se los comuniques tú, de una manera amable, de una manera respetuosa, ellos lo ven como lenguaje de odio. The claim to truth is an act of oppression. Y nosotros decir que eso es la verdad, ellos lo consideran como un acto de opresión. A call to repentance is an act of violence. Y el llamarlos al arrepentimiento lo ven como un acto de violencia. These realities can have implications Y estas realidades pueden tener implicaciones for our families, para las our familias, place of employment. para nuestros lugares de empleo. A young woman I know was just told by her sister-in-law, Una joven que conozco le acaba de decir su cuñada, married and with children, casada con hijos, she has transitioned y ahora está transicionando. to non-binary. ¿To what? Non-binary. A nominaria Non-binary. o a no binaria. Ujú. No binaria. And if you've not been keeping up with the lexicon, Si no estamos familiarizados con el vocabulario, that means no longer a woman or a man. eso quiere decir que ya no es ni un hombre ni una mujer. And she's aggressive. Y ella es agresiva Don't call me a woman. y te dice, no me llames Don't mujer refer to me as she. y no te refieras a mí como ella Don't let your children call me aunt anymore. y no permitas que tus hijos me llamen tía. Just the other day, a man in our church shared that he and those he works with are wondering, Y el otro día otro hombre que conozco estaba hablando con los que trabaja y se estaban preguntando and preparing. y se estaban preparando, Will they lose their jobs in the near future? ¿perderán sus empleos en el futuro cercano? Not because they're bad workers, Y no porque sean malos trabajadores not because they're not well trained, o no porque no tengan un buen entrenamiento not because they've been unwise or obnoxious in sharing the gospel, o no porque ellos han sido irrespetuosos al compartir el evangelio, but simply because they will be required to agree with pero simplemente porque les van a exigir estar de acuerdo con and adhere to y apegarse a and celebrate y celebrar what is clearly unbiblical algo que es claramente no bíblico in order to remain at their company. para poder permanecer en sus compañías. More than ever, pastors have a responsibility to prepare our people not just for suffering, but for this kind of suffering. Y más que nunca antes, los pastores ahora tenemos la responsabilidad de preparar a nuestra gente, no solo para el sufrimiento, sino para esta clase de sufrimiento. So, my friends, Así que mis amigos, without being alarmist, no quiero ser alarmista, let me ask you, pero déjenme preguntarles, are your people prepared? ¿está su gente preparada? Avoiding this topic is not going to serve our people. El no hablar de este tema no le va a ayudar a su gente. If you are not prepared, Si ustedes no están preparados, if you do not have a theology of suffering, si ustedes no tienen una teología del sufrimiento, then you're vulnerable. entonces tú eres vulnerable. You're vulnerable to Y surprise, estás vulnerable a las sorpresas, vulnerable to fear, al temor, vulnerable to bitterness, a la amargura, vulnerable to cynicism, al cinismo vulnerable to discouragement. y al desánimo. Most seriously, Y de manera todavía más importante, vulnerable to compromise. vulnerable a ceder en tus verdades, en tus convicciones. The book of Revelation is designed for moments like this. Y el libro de Apocalipsis está diseñado para momentos como estos. And in Revelation chapter 2, Y en Apocalipsis capítulo 2, in the letter to the church at Smyrna,
en la carta a la iglesia de Esmirna, we see and hear Jesus himself bring comfort to this church in the midst of persecution. vemos al Señor Jesucristo traerle consuelo a esta iglesia en medio de la persecución And prepare this church for more persecution that awaits. y preparar a esta iglesia para más persecución que les esperaba. How does Jesus think about persecution? ¿Cómo piensa el Señor acerca de la persecución? Let's listen in. Vamos a escuchar. The book of Revelation, chapter 2, verses 8 through 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Heavenly Father, Padre Celestial, as we consider this topic, al considerar este tema, we need more than anything necesitamos más que nada to hear your voice escuchar tu voz through your word. por medio de tu palabra. So Lord, speak. Así que háblanos. Father, where your word is, you are. Porque donde está tu palabra estás tú. So please come. Así que por favor ven, Fill this room. llena este cuarto, Fill our hearts llena nuestros corazones for your glory. para tu gloria. Amén. Well, this text it comes in a series of 7 letters to 7 different churches in Asia Minor. Este texto es parte de un mensaje a 7 diferentes iglesias en la región de Asia Menor, Modern day Turkey. lo que en tiempos modernos es el país de Turquía. And here the risen Christ himself addresses these churches. Y aquí el Cristo resucitado mismo se dirige a estas iglesias. And in so doing, he addresses every church. Y al hacer esto, en realidad se está dirigiendo a toda iglesia. These are messages for the church at all times. Estos son mensajes para la iglesia de todos los tiempos. They give instruction and encouragement and correction that Por- is relevant to every church in all places. Porque estos mensajes traen instrucción, corrección, aliento que es relevante para las iglesias de todo lugar. But most relevant for us tonight is this message to the church at Smyrna. Pero lo más relevante para nosotros esta noche es este mensaje para la iglesia en Esmirna. It's a church that is experiencing afflictions of different kinds. Es una iglesia que estaba experimentando aflicciones de diferentes tipos. It's one of only 2 churches in these chapters that receives no rebuke. Y es solamente una de 2 iglesias en estos capítulos que no fue reprendida por el Señor. No correction. No recibió corrección They have been faithful. porque habían sido fieles. They are standing firm. Estaban manteniéndose firmes. But given their setting Pero dado su and contexto what they are about to face, y lo que estaban a punto de enfrentar, they need encouragement. necesitaban aliento. More than anything, they need to hear the voice of Jesus. Y más que cualquier otra cosa, necesitaban escuchar la voz de Jesucristo. They need his perspective on persecution, Necesitaban su perspectiva en cuanto a la persecución his encouragement in persecution. y su aliento en medio de la persecución. And as we listen in, we will hear Jesus address us about Y persecution. al escuchar lo que les dice a ellos, también vamos a escuchar lo que Él nos dice a nosotros acerca de la persecución. Think what a precious gift this is. Piensen en el precioso regalo que es esto. Christ comes alongside us personally tonight to instruct us on persecution. El Señor Jesucristo viene a ponerse a nuestro lado personalmente para instruirnos en cuanto a la persecución And to prepare us together for y persecution. para prepararnos a todos juntos para la persecución. If I had to crystallize the message
Jesus gives us here, Si yo tuviera que cristalizar el mensaje que Cristo nos da aquí, this is what I would say. esto es lo que yo diría. Those who follow Jesus Aquellos que siguen a Jesús have the privilege of suffering with him, tienen el privilegio de sufrir con Él, suffering with him now, de sufrir con Él ahora, and delighting in him forever. y el privilegio de deleitarse en Él por siempre. I'll say it again. Those who follow Jesus have the privilege of suffering with him now Lo voy a decir una vez más, aquellos que siguen a Jesús tienen el privilegio de sufrir con Él ahora and delighting in him forever. y de deleitarse con Él por siempre. To be a Christian is fundamentally to place your faith in what he's done for you. Ser un cristiano es fundamentalmente poner tu fe en lo que Él ha hecho por To ti, trust in what he did for you on the cross, confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz to receive his forgiveness and his acceptance and his love. y recibir su perdón, su aceptación y su amor. Amen. Amén. But it means something else. Pero significa algo más. It means to identify with him, Significa identificarnos con Él, to pledge your allegiance to him. el darle a Él nuestra lealtad, We've been united with him, and so we follow him. porque hemos sido unidos a Él y ahora lo seguimos. We walk the road that he walked. Caminamos el camino que Él camina, We live the way he lived. vivimos la manera en la que Él vivió. And because we are strangers and aliens in a world that hates God, Y porque somos extraños y peregrinos en un mundo que odia a Dios, we will often be treated as he was treated. muchas veces nos van a tratar como lo trataron a Él. But that's not the whole message here. Y ese no es todo el mensaje aquí. When God's purposes unfold and all the world is set right, Cuando los propósitos de Dios se revelen y todo se ha puesto en orden, we will also partake of the glory that is his también participaremos de la gloria que es de Él and that he shares with those that he purchased on the cross. y que Él comparte con aquellos que compró en la cruz. That's the message this letter gives us. Ese es el mensaje que nos da esta carta. It's what he gives us to help prepare our people for persecution. Es lo que nos da para ayudar a preparar a nuestra gente para la persecución. Those who follow Jesus have the privilege of suffering with him now Aquellos que siguen a Jesús tienen el privilegio de sufrir con Él ahora and delighting in him forever. y de deleitarse con Él por siempre. Now, to help us grasp and embrace this message, Y para ayudarnos a captar y a abrazar este mensaje, I want to examine it in three parts. quiero examinarlo en tres partes. We can see here in Jesus' words Podemos ver aquí en las palabras de Jesús a commendation, una recomendación, an exhortation, una exhortación and a promise. y una promesa. So let's look first. Point number one, Jesus' commendation. Vamos a ver primero como un halago del Señor Jesús. You heard Abelardo read. Ustedes me escucharon leer We don't want to overlook this letter's introduction. y no queremos pasar por alto la introducción a esta Like carta. each of these letters, it begins with a solemn introduction of the risen Christ. Porque cada una de estas cartas comienza con una solemne introducción del Cristo resucitado. And it's drawn directly from the vision of Christ in chapter 1. Y eso se deriva de una manera directa de la visión de Cristo que aparece en el capítulo 1. That awesome vision caused John to fall at Christ's feet as dead. Y esa visión asombrosa hizo que el apóstol Juan cayera al suelo como muerto. And that vision flows right into these letters in chapters 2 and 3. Y luego esa visión fluye hacia estas cartas en los capítulos 2 y 3. So don't read this like an email. Así que no lo lean como leen el correo electrónico. Don't read it like a text message. No lo lean como un texto. We're to read this with trembling. Lo debemos leer temblando, We're hearing words from the very throne room of God. porque estamos escuchando palabras del mismísimo trono de Dios. Pay attention to the introduction. Pongan atención a la introducción, Because like each introduction, it is specifically suited for this church's situation. porque como toda otra introducción, esta está específicamente dirigida a esta iglesia en particular. And so to those in Smyrna, verse 8, Así que aquellos en Esmirna, en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto.
If you've been reading in chapter 1, you'd hear an echo of verse 17. Si hubieran leído el capítulo 1, verían aquí un eco del versículo 17 De- del capítulo 1. There Jesus thunders, I am the first and the last. Ahí Jesucristo dijo con una voz que retumba, yo soy el primero y el último. Attributes of God himself, Son atributos de Dios mismo, echoing Yahweh's threefold proclamation in Isaiah chapter 41 and 44 and 48. y que reflejan las declaraciones de Isaías 44, 45, 48. It's synonymous with Alpha and Omega, Y es algo sinónimo de el alfa y la omega, said of God the Father in chapter 1, verse 8. que se dice de Dios el Padre en el capítulo 1, versículo 8. Here's what it means Y esto es lo que significa, God and Christ, que Dios y Cristo, completely sovereign over human history completamente soberanos sobre la historia humana, from beginning to end, desde el principio hasta el final, governing the past, gobernando el pasado, governing the future, gobernando el futuro governing right now y gobernando ahora, your present tu presente and whatever you're facing right now, y lo que tú estés enfrentando ahora mismo and whatever your church is facing back home. y lo que está enfrentando tu iglesia allá en tu ciudad. He's the first and the last. Él es el primero y el último. And he's also, verse 8, the one who died and came to life. Y también es Él el que ha muerto y ha vuelto a la vida, That's chapter 1, verse 18. como lo dice el capítulo 1, versículo 18. He's not simply sovereign, Y no es solamente soberano, he's personal. Él es personal. He entered history. Él entró a la historia He embraced execution. y Él abrazó la ejecución He conquered death, and now he lives y conquistó a la muerte y ahora vive to rule and to reign para gobernar and to address and comfort. y para dirigirse a nosotros y traernos consuelo. Those that he died and rose again for. Él murió, pero volvió a la vida y compró a aquellos por los que murió y resucitó. That's who addresses us tonight. Esa es la persona que se dirige a nosotros esta noche. So what does he say? ¿Y qué dice? Verse 9. Versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. This church is facing right now tribulation. Esta iglesia estaba enfrentando ahora mismo tribulación. That is a word that is used throughout the New Testament to speak of all the sufferings and hardships Y esa es una palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento para hablar de todo tipo de dificultades y de problemas that come to those who identify with Christ. que les vienen a aquellos que se identifican con Cristo. So already we get a hint. Así que ya estamos aquí recibiendo como una pista For the church, para la iglesia. this age is marked by tribulation for the people of God. Para la iglesia, esta era va a estar marcada por tribulación para el pueblo de Dios. And here in Smyrna, there are two aspects to this tribulation. Y aquí en Esmirna había dos aspectos de esta tribulación. Verse 9, we see poverty and slander, En el versículo 9 vemos pobreza y calumnia, and they go together. y van juntas. Christians in this city, Que los cristianos en esa ciudad, a center of emperor worship, que era un centro de adoración al emperador, where incense was required to be offered to the emperor. donde se requería ofrecerle incienso al emperador. And along with this in the city, there were these trade guilds, Y junto con eso había también estos sindicatos de artesanos, like modern labor unions, como los sindicatos actuales, devoted to certain gods, y estaban dedicados a ciertos dioses with required feasts in those gods' honor. y que requería hacer festivales en honor a esos dioses. All this homage, Todo este homenaje, all this idolatry toda esta idolatría would be required of you if you're going to work and thrive and get along in this city. es algo que te iban a requerir a ti si tú querías trabajar, vivir y que te fuera bien en esa ciudad. And add to that the slander of local Jews Y agrégale a eso la calumnia, la difamación de los judíos who were opposed to these Christians' faith. que estaban opuestos a la fe de estos cristianos. It was heretical.
Era algo herético, It was risky, Era- lest it reflect poorly on them. riesgoso porque los hacía verse mal a ellos. And it was competition. Eran competencia. And so some of these Jews would inform the authorities, Y algunos de estos judíos fueron y le informaron a las autoridades of what to Rome was this strange and suspect religion. de algo que para Roma era una religión extraña y sospechosa, A religion that did not enjoy the protection that Rome afforded Judaism. una religión que no disfrutaba de la protección que Roma le daba a otras religiones o al judaísmo. And so refusing to compromise Y así que el rechazar, ceder ante todo eso and participate in pagan culture, y participar en esa cultura pagana, Christians in Smyrna were betrayed by their neighbors. los cristianos en Esmirna fueron traicionados por sus vecinos And they suffered for it. y sufrieron por ello. Ejection from trade guilds, Rechazo de los sindicatos, loss of jobs, pérdida de trabajos. your license to work revoked, Tu licencia para poder trabajar se te quitaba. seizure of property. Te quitaban propiedades, Think Hebrews chapter 11. como dice en Hebreos capítulo 11. Victims of mob actions, Eran también víctimas de las hordas, de multitudes, socially excluded and ostracized. y eran excluidos socialmente, apartados. It cost to be a Christian in Smyrna. Costaba ser un cristiano en Esmirna. But don't miss those two precious words. Pero no pierdan de vista esas dos preciosas palabras. Yo conozco, Yo conozco. I know. I'm aware of your suffering. Yo estoy enterado de tu sufrimiento. I see every pain, Todo el dolor, every heartache, todo dolor profundo, every injustice, toda injusticia, every sleepless night worrying about how you're going to feed your family, toda noche que no puedes dormir porque estás preocupado sobre cómo vas a alimentar a tu familia, every sacrifice, every act of faithfulness. todo sacrificio, todo acto de fidelidad. I know, Yo lo conozco, I see. yo lo veo. And in verse 1, Y en el versículo 1 we're told that Jesus walks among the lampstands. vemos que Jesucristo camina en medio de las lámparas. The lampstands are the churches. Y esas lámparas son las iglesias. So he walks among Smyrna. Y él camina ahí en Esmirna. He walks among your church Él camina en tu iglesia, in Juarez, aquí en Juárez, Guadalajara, en Guadalajara, Silao, en Silao, Moroleón. Moroleón. The Lion of the tribe of Judah walks among your people. El león de la tribu de Judá camina en medio de tu gente. So not only does he know, No solo él conoce, not only does he see, no solo él ve. I'm with you. Yo estoy contigo. I have held you. Yo te he sostenido. I have strengthened you. Yo te he fortalecido. You have been faithful because I've been with you. Y tú has sido fiel porque yo he estado contigo. How gracious of Jesus. Qué amoroso del And Señor how we Jesús. need to hear this. Y cuánto necesitamos oír eso. Because persecution can be wearying. Porque la persecución puede ser algo que nos fatiga. It can erode our sense of the presence of God. Porque puede erosionar nuestro sentido de la presencia de Dios. We become more aware of his absence than we are his presence. Y llegamos a estar más conscientes de su ausencia que de su presencia. Where is he? ¿Dónde está Él? Why isn't he helping me? ¿Por qué no me está ayudando? It's to such suffering believers that Jesus delivers this word. Pero es para cristianos sufrientes que el Señor les da esta palabra. Yo conozco. Yo conozco, I'm here. aquí estoy. Here is a paradox of persecution. Y aquí está una paradoja de la persecución.
God is never closer, Dios nunca está más cerca His Spirit more powerfully present, y su espíritu nunca está más poderosamente presente. His smile upon you more warm and loving and pleased Y su sonrisa nunca es más amorosa y grata than when you are suffering for the name of Christ. que cuando tú estás sufriendo por el nombre de Cristo. How does Peter put it in 1 Peter 4? Como lo dijo Pedro en primera de Pedro 4, If you're insulted for Christ, si tú eres insultado por Cristo, the Spirit of glory and of God rests on you. el espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ti. I don't even know what that Y means, yo no sé ni siquiera lo que eso significa, but it sounds good. pero suena muy bonito, ¿verdad? You may not ask for persecution, Y tú tal vez no pidas que venga persecución, but if you have had it, pero si la tienes, you've been given quite the honor. se te ha concedido un gran honor. And in the midst of their poverty, Jesus goes on to reveal their true condition. Y en medio de su pobreza, Cristo prosigue a revelar su verdadera condición. And here's the commendation. Y aquí está el halago de Dios. I know your poverty, Yo conozco tu pobreza, but here's the reality. pero aquí está la realidad. You are rich. Tú eres rico. Have you suffered loss for my sake? ¿Has experimentado pérdida por amor a mí? Oh, you've actually gained En realidad has ganado spiritual blessings, bendiciones espirituales, treasures in heaven. tesoros en el cielo. Oh, you're rich. Eres rico. You may lack finances and possessions, A lo mejor no tienes finanzas y a posesiones church building and a Twitter following, y no tienes a nadie que te siga en Twitter ni un edificio de iglesia muy but you, padre, but you are wealthy in all the ways that really matter. pero tú eres rico en todas las maneras en las que realmente importa. You're rich because you've trusted in the one who died and came to life. Eres rico porque confiaste en aquel que murió y resucitó. You're rich because your sins are forgiven. Y eres rico porque tus pecados han sido perdonados. You have a Savior who loves you and cares for you. Y tienes un Salvador que te ama y que te cuida He'll never leave you or forsake y you. que nunca te dejará ni te desamparará. You're rich because you have the Spirit of God in you who gives you life and joy and persevering strength in the midst of suffering. Y eres rico porque tienes al Espíritu de Dios que mora en ti y que te da gozo y que te da perseverancia y que te da fortaleza en medio de tu sufrimiento. You're rich because you're a child of God and you have an inheritance that awaits you that is beyond accounting. Y porque vas a recibir una promesa, una herencia que no la podemos ni siquiera imaginar. Suffering Christian, you are rich. Cristiano sufriente, tú eres rico. I want to say to every man and woman sitting here or watching online, Quiero decirle a todo hombre y mujer que está aquí sentado o que nos está viendo en la transmisión, you belong to Christ. si tú perteneces a Cristo, Jesus is here to raise your eyes, el Señor está aquí para levantar tu mirada strengthen your soul, y para fortalecer tu alma and tell you what is really true. y para decirte lo que realmente es verdad, Despite any appearances or external circumstances, a pesar de las apariencias o de las circunstancias externas. because of what Christ has done for you and in you. Y es verdad por causa de lo que Cristo ha hecho por ti y en ti. In Him, you are rich, En Él, tú eres rico, precious to God, precioso para Dios, cared for by God, a quien Dios cuida called to represent God. y llamado a representar a Dios. That's the commendation. Ese es el halago. The second part of Jesus' message, number 2, La segunda parte de este mensaje, número 2, Jesus' exhortation. es la exhortación de Jesús. After commending them, Jesus then instructs them and fortifies them for what is to come. Después de halagarlos, el Señor los exhorta y los fortalece para lo que va a venir. Two main exhortations. Hay dos exhortaciones básicas aquí. Two exhortations in the face of persecution. Dos exhortaciones a la luz de la persecución. First, do not fear. Primero, no temas. Verse 10. A.
Versículo, up to tribulation. versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. So in his mercy, Jesus prepares them. En su misericordia, el Señor Jesús los prepara. They've suffered already, but it's going to get worse. Ya sufrieron bastante, pero se va a poner peor, Prison awaits some of them, porque incluso la cárcel espera a algunos de ellos. but that's worse than it sounds. Pero eso es peor de lo que parece, Because in a Roman setting, prison time was not used as a punishment. porque en el contexto romano el estar en la prisión no se veía como un castigo. Prison was a place to await trial La prisión era un lugar nada más para esperar el juicio and possibly execution. y posiblemente la ejecución. And note this, Y noten esto, the power behind their suffering, el poder detrás de su sufrimiento it's not the Smyrna police, no era la policía de Esmirna, it's not Rome, no era Roma, it's the devil himself. es el diablo mismo. They battle not against neighbors Ellos no estaban luchando contra vecinos or police o contra la policía or drug cartels o contra carteles de la droga or aggressive lawyers who want to put Christians in their place. o contra abogados agresivos que querían poner a los cristianos en su lugar. But powers and principalities. Estaban luchando contra potestades y principados. How'd you like to get this prophecy? ¿Cómo te gustaría recibir esta profecía? Good news. Buenas noticias. The devil has become aware of you El diablo ya se dio cuenta de ti and he's coming after you. y viene atrás de ti. Tempt you to fear? Te tienta a temer. Jesus puts steel in their spine Pero el Señor pone acero en su columna vertebral and he exhorts them. y los exhorta. No temas. No temas. It's the most common command in all of Scripture, Es el mandamiento más común en toda la escritura, but it's particularly relevant in the context of persecution. pero es particularmente relevante en el contexto de la And the persecución. form of the command here is emphatic. Y la forma del mandamiento aquí es muy enfática, It's the only place this form appears in the whole New Testament. porque es la única ocasión en la que aparece así en todo el Nuevo Testamento. We could translate it literally. Y lo podríamos traducir literalmente: Do not be afraid of anything no tengas miedo de nada or anyone. o de nadie. Nothing should cause us to fear. Nada te debe causar tener temor. Not Smyrna, Ni Esmirna, not Rome, ni Roma, not even the devil. ni siquiera el diablo. And why should we not fear? How can Jesus say such a thing? ¿Y por qué no deberíamos temer? ¿Cómo puede Jesús decir algo así? Well, the risen Christ gives us some reasons. Pues aquí el Señor Jesús nos da algunas The razones. first one is implicit here. La primera está implícita aquí. God calls us to it. El Señor nos lleva a hacer esto. Although this specific prediction of prison is for those in Smyrna, Aunque esta específica predicción ocurrió allá en Esmirna, there's a message here, hay un mensaje aquí, an ennobling message un mensaje noble for your church and my church and every church. para tu iglesia y mi iglesia y toda iglesia. Those who belong to Christ Aquellos que pertenecen a Cristo, will be opposed by the enemies of Christ. a ellos se van a oponer los enemigos de Cristo. It's part of our glorious call to be God's people in this world. Eso es parte de nuestro glorioso llamado a ser el pueblo de Dios en este mundo. It's why Peter says in 1 Peter 4:12, Y por eso dice Pedro en Primera de Pedro 4:12, don't be surprised at the fiery trial among you, no te sorprendas de la prueba de fuego que ha venido sobre ti, as though something strange were happening. como si algo extraño te estuviera pasando. It's not strange, so don't be surprised. No es algo extraño, así que no te sorprendas. In fact, be surprised if it doesn't come. De hecho, sorpréndete si no viene. As Paul told Timothy, 2 Timothy 3:12, Como lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pull that out of your little promise box in the morning. Saquen eso de su cajita de promesas en la mañana.
Here we see part of the theology of persecution. Y aquí vemos parte de la teología de la persecución. Far from being strange or unexpected, En lugar de que sea algo extraño y no esperado, persecution is a function of a world that is opposed to God and under bondage to Satan. la persecución es una función de un mundo que se opone a Dios y que está bajo el dominio de Satanás. It's in the world's DNA. Está en el ADN del mundo. This is actually a preview for what we're going to see later in the book. De hecho, esto es un adelanto de algo que vamos a ver más adelante en el libro. If we really wanted to get exciting, we'd go to Revelation 12. Si realmente nos queremos emocionar, deberíamos ir al capítulo 12. We come upon a series of visions. Y ahí venimos a una serie de visiones. There, God pulls back the curtain and reveals what is really happening in the world. Y ahí el Señor como que quita la cortina para que veamos lo que realmente está pasando en el mundo. Do you remember that chapter? ¿Se acuerdan de ese capítulo? We see the dragon, Vemos el dragón, Satan. a Satanás. We see he's at war with the woman, Él está en guerra con una mujer, the people of God. el pueblo de Dios. And then we see the beast from the sea Y vemos la bestia que sale del mar, and the beast from the land. la bestia que viene de la tierra. Don't be confused by the symbols. Y no se confundan con esos Don't símbolos. be preoccupied with end time scenarios and charts and graphs. Y no se preocupen tanto con esos escenarios del final del mundo, de mapas y de diagramas. Here's what we learn from those visions. Porque esto es lo que aprendemos de esas visiones. We're living in a war zone. Vivimos en una zona de guerra. All of salvation history is one giant cosmic conflict. Porque toda la historia de la salvación es un conflicto cósmico y gigante. Satan and those under his control, Satanás y aquellos que están bajo su control, human power that demands allegiance, poderes humanos que demandan lealtad, the beast from the sea, la bestia del mar, religious deception that blinds us to Christ and calls us to worship the world, el engaño religioso que hace que la gente esté ciega hacia Cristo, the beast from the land, que es la bestia de la tierra, all the idols of humanity, todos los ídolos de la humanidad, power and money and immoral pleasure, el poder, el dinero, el placer sexual, a prostitute, chapter 17. la prostituta del capítulo 17. It's all opposed to God and His glory and His Y purposes. todo eso se opone a Dios y a su gloria y a sus propósitos. And it's all arrayed against His bride, the church. Y todo eso está ordenado en contra de su novia, que es la iglesia, To demand her submission, para demandar su sumisión to tempt her to compromise, y para tentarla a ceder and ultimately to destroy her. y, a fin de cuentas, para destruirla. Welcome to the Christian life. Bienvenidos a la vida cristiana. So here we receive clarity as to just what persecution is. Así que aquí se nos da claridad en cuanto a lo que la persecución realmente es. It is satanic opposition to God's people whose very existence testifies to His grace. Es oposición satánica en contra del pueblo de Dios, cuya existencia testifica de la gracia de Cristo. Satanic opposition to those who glorify God by trusting in His grace. Su oposición satánica contra aquellos que glorifican a Dios al confiar en su gracia. Opposition to those who treasure Him above this world. Oposición contra aquellos que lo atesoran a Él por encima de este mundo. Opposition to those testifying to Him among the nations. Oposición a aquellos que están dando testimonio de Él entre las naciones. That's what's happening in this world. Y eso es lo que está sucediendo en este mundo. Now, this doesn't mean we bind the devil Y esto no quiere decir que estamos atados por el demonio or take authority over territorial spirits. o que nosotros lo vamos a atar o a tomar autoridad sobre espíritus territoriales, But it shows us something. pero nos muestra algo. Behind all human hostility to the gospel Detrás de toda hostilidad humana contra el evangelio stands the fundamental opposition of Satan. siempre está la oposición fundamental de Satanás. And so persecution is not strange. Así que la persecución no es algo extraño, It's a badge of honor. es un gafete de honor. It is a function
of our existence as God's redeemed people. Es una función de nuestra existencia como el pueblo redimido de Dios And our mission to glorify Him in the earth. y de nuestra misión para glorificarlo en esta tierra. God calls us to this. Él nos lleva a esto. So do not fear. Así que no tengan temor. Second reason we're not to fear. Y la segunda razón por la que no debemos temer, Not only is persecution part of our call, no solo es la persecución parte de nuestro llamado, it is used by God for our good. es usada por Dios para nuestro propio bien. Verse 10b, behold, the devil is about to throw some of you into prison. Vean el versículo 10, la segunda parte, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel That you may be tested. para que sean probados. That little word, so that. Es una palabra para qué, Para qué? It's glorious. es una palabra gloriosa. It tells us something critical about persecution. Y nos dice algo crítico acerca de la persecución. Satan may rage, El diablo puede estar rugiendo, sinners may attack, los pecadores nos pueden atacar, but behind it all is a sovereign God who overrides any evil scheme to work for our good. pero detrás de todo ello está un Dios soberano que va a triunfar sobre cualquier esquema que se oponga a nosotros. And here's the good, Y es para nuestro bien, to test us, es para probarnos, to refine us, para refinarnos, to make us more like the one who saved us and redeemed us and will one day bring us to himself. es para hacernos más como aquel que nos salvó y que nos redimió, que un día vendrá por nosotros. To mercifully remove from our lives all that displeases him and poisons us. Y para quitar de nuestras vidas con misericordia todo lo que no le agrada y que nos envenena. To burn away all idols and false hopes Y para quemar todo ídolo y toda falsa esperanza. and deceptive sources of security. Y cualquier engañosa fuente de seguridad. And any confidence we place in ourselves Y cualquier confianza que pudiéramos poner en nosotros mismos. or anything that competes with God for our trust O cualquier cosa que compite con Dios por nuestra confianza. or blinds us to his beauty O que nos enceguece a su belleza. or displaces him in our affections O que lo quita del centro de nuestros afectos. or distracts us from his glory. O que nos distrae de su gloria. As wrong or unjust or painful Y por injusta o equivocada o dolorosa as evil y mala as your persecution may be, que pueda ser nuestra persecución, in God's hands, it becomes something different. en las manos de Dios se convierte en algo diferente. A merciful, sanctifying, strengthening gift. Y se convierte en un regalo misericordioso, santificador y fortalecedor, Specifically designed by God for our eternal good. que está diseñado específicamente por Dios para nuestro bien eterno. Through persecution, God lovingly reminds us of where our true home really is. A través de la persecución, el Señor de una manera amorosa nos recuerda dónde está nuestro verdadero hogar. Persecution helps to pull the talons of the world out of our flesh. La persecución ayuda a que arranquemos de nuestra carne los talentos de este mundo Frees us from the grip of this world. y nos libera del agarre que tiene este mundo And it intensifies our longing for the world to come. y intensifica nuestro anhelo por el mundo venidero. Persecution is clarifying. La persecución clarifica. It's like smelling salts to a dazed boxer. Es como las sales que le ponen a un boxeador que está todo groggy, Blurry-eyed and confused and off balance. que tiene la mirada perdida y está confundido y sin equilibrio. But when smelling salts are placed under his nose, Pero cuando le ponen esas sales en su nariz, he awakens él
despierta He remembers where he is. y recuerda dónde está. He remembers the fight he's engaged in Y recuerda que está ahí para pelear. and the mission before him. Y recuerda la misión que está enfrente de él. It's suddenly all clear again. Y de repente ya todo está claro para él. What a gift it is. Qué regalo es. My friends, no persecution that comes to you is random, Hermanos, entiendan, ninguna persecución que venga a ustedes es aleatoria, but behind it is a divine design. porque detrás de ella hay un diseño divino. There is always a para qué behind your suffering. Siempre hay un para qué detrás de tu sufrimiento. Final reason not to fear persecution. Y la última razón por la que no debemos temer la persecución, Not only does God use it, He governs it. no solo Dios la usa, Él la gobierna. Look at verse 10b Vean el- again. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. Vean el versículo 10, segunda parte. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados And for 10 days you will have tribulation. y tendrán tribulación por 10 días. Numbers are symbolic in Revelation, Los números son simbólicos aquí en Apocalipsis. and this one echoes the 10 days of testing that Daniel and his friends suffered in Daniel chapter 1. Y esto es un eco de los 10 días de sufrimiento que tuvieron Daniel y sus amigos en el Here's- libro de Daniel. Here's what it tells those in Smyrna. Y esto es lo que nos dice aquí en Esmirna. This test, Esta prueba, though severe, aunque va a ser muy severa, it's ruled over by God. Dios la gobierna. Its details are determined. Sus detalles son determinados. Its duration is limited. Su duración es limitada. Satan is not a free agent on this planet. Satanás no es un agente libre en esta tierra. He is in God's hands. Él está en las manos de Dios He is on God's leash. y está con un lazo de parte de Dios. His most vicious attacks, Y sus ataques más tremendos, any persecution you face, cualquier persecución que tú sufras, it will not last 1 second longer than God's wisdom and love will allow. no va a durar ni un segundo más de lo que la sabiduría y el amor de Dios permitan. Not 1 second longer. Ni siquiera un segundo más. Your persecution has an expiration date, En otras palabras, tu persecución tiene una fecha de caducidad. and that date is perfectly timed by God for your good. Y ese día ya ha sido planeado de una manera perfecta por Dios para tu bien And His glory y para su gloria. leads to Jesus' second exhortation. Eso es la segunda, es la exhortación de Jesús. Given all of this, don't fear. Ante todo esto, no temas. And verse 10b, be faithful. Y enseguida dice, sé fiel. I just love how refreshingly simple that command is. Y me encanta qué tan sencillo y refrescante es ese mandamiento. We're not called to heroic exploits, Dios no nos llama a hacer cosas heroicas, to be on the cutting edge of cultural relevance, a estar en lo último de la relevancia cultural, to shift my pastoral focus onto what Twitter or Instagram is saying the church should be doing. y no me llama a cambiar el enfoque de mi ministerio a lo que aparece en Twitter o en Instagram. Be faithful. Solo me dice, sé fiel. Now, there are many brothers and sisters in Christ against whom Satan is not just harassing, Y hay muchos hermanos y hermanas en Cristo a los que Satanás no nada más los está acosando, he's baring his teeth. les está mostrando sus colmillos. Over 340 million Christians live in places experiencing high levels of persecution. Hay más de 340 de millones de cristianos en el mundo que están experimentando niveles muy altos de persecución. In the past year, close to 5,000 Christians have been killed. Y en el año pasado, 5,000 cristianos fueron asesinados, 4,500 churches destroyed. 4,500 iglesias destruidas. People of whom the world is not worthy. Gente de la que este mundo no es digno. But that's not the message I felt called to preach. Pero ese no es el mensaje que
Sentí que Dios me llamó a predicar, although we may need it. aunque tal vez lo podamos necesitar. But in much of the West, Pero en gran parte del occidente, in our day, en nuestros días, the enemy's work is more subtle. las maneras de obrar del enemigo son más sutiles. As the culture becomes more aggressive, A medida que la cultura se vuelve más agresiva, pushing its worldview, empujando su perspectiva, su cosmovisión demanding allegiance. y demandando nuestra lealtad. All the levers of cultural influence aligned in a godless worldview. Todas las palancas de la cultura están alineadas desde una perspectiva en contra de Dios. The press and academia and politics and now corporations. Los medios de comunicación, las universidades, los políticos. The pressure is great for the church to protect itself. Y la presión está muy fuerte sobre la iglesia para que se proteja a sí misma And veer from its call, y para que se desvíe de su llamado to adopt the culture's agenda, y para adoptar la agenda de la cultura to prioritize the world's values. y para priorizar los valores del mundo And even its definitions of sexuality and gender, y aún sus definiciones de sexualidad y de género, its diagnosis of society's problems. sus diagnósticos de los problemas de la sociedad. Slowly and subtly, Lenta y sutilmente, sin gets redefined, el pecado ha sido redefinido and our hope for redemption and reconciliation and peace with God gets transferred to other things. y nuestra esperanza por reconciliarnos con Dios y tener paz con Él ahora se transfiere a otras cosas. The church's witness gets blurred. El testimonio de la iglesia se vuelve borroso. Crucified Christ gets marginalized. El Cristo crucificado es marginalizado The gospel is lost. y el evangelio se pierde. Look at the other letters to the churches in Revelation, and you see ways in which churches can be unfaithful. Vean las otras cartas ahí en Apocalipsis y van a ver maneras en las que las iglesias pueden ser infieles, Enticed by worldliness, engañadas por la mundanalidad, seduced by success. seducidas por el éxito. Don't be too radical. No seas muy radical, Don't get weird. no te vuelvas raro, Don't offend with your exclusive gospel no ofendas con tu evangelio tan exclusivo or your biblical values o con tus valores or bíblicos your godly standards. o con tus estándares piadosos. There are pastors Hay pastores to protect themselves, que quieren protegerse a ellos mismos to avoid persecution, para evitar la persecución are doing those very things. y están haciendo todas esas cosas. Friends, we must know for ourselves Hermanos, tenemos que saber por nosotros mismos and alert our people y alertar a nuestra gente that this world holds no hope for us. que este mundo no tiene ninguna esperanza para nosotros. We have a sure and certain, unshakable hope. Porque ya tenemos una esperanza segura e inconmovible. He's in verse 8, the one who died and came to life. Y está en el versículo 8, porque es la esperanza que viene de aquel que murió y que volvió a la vida. So be alert Así que estén alertas and be faithful. y sean fieles. Not acceptable to the world, No sean aceptables al mundo, not palatable to our culture. no agradables a la cultura. Be faithful Sean fieles to Jesus. a Jesús, Be faithful to his word. fieles a su palabra Be faithful to love and cherish him. y a amarlo y a atesorarlo. Be faithful to worship him only, Sean fieles en adorarlo solo a Él to obey him exclusively, y en obedecerlo exclusivamente and a to Él. offer him to others as the only hope for forgiveness and life and satisfaction and joy forevermore. Y ofrézcanselo a otros como la única esperanza de vida, de perdón y de gozo por toda la eternidad. And then Jesus adds a sobering note. Y luego el Señor agrega esta nota solemne: Be faithful even unto death. sé fiel aún hasta la muerte. Really? ¿De veras?
Never thought my Christian walk might lead to death. Yo nunca pensé que mi caminar cristiano me pudiera conducir a la muerte. That leads to the final part of Jesus' message. Pero esa es la parte final del mensaje de Jesús. We've seen his commendation and exhortation. Ya vimos su halago y su exhortación. Number 3, Jesus' promise. Ahora viene la promesa de Jesús. The call to faithfulness is not some cold, stern, joyless demand. Este llamado a la fidelidad no es una demanda fría y carente de gozo. It comes with promises, Viene con promesas, with glad offers of blessing and delight. con tremendas ofertas de bendición y de deleite. Verse 10b, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Versículo 10 al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No sooner does Jesus get the word death out of his mouth that he immediately promises life. Acaba de decir el Señor la palabra muerte cuando ya está hablando y prometiendo vida. For the one who dies for Christ, Porque aquel que muere por Cristo, or for most of us, o para nosotros tal vez, those who die holding on faithfully to Christ, aquellos que vamos a morir agarrándonos fielmente a Cristo treasuring him to the end, y atesorándolo hasta el final, trusting in him to the end, confiando en Él hasta el final, serving him to the end. sirviéndolo a Él hasta el final. The instantaneous moment of death ushers in an eternity of life. El preciso momento de la muerte nos va a traer de inmediato una gloria eterna. Not just life that does not end, No que la vida va a terminar, but the ultimate experience of life. pero la experiencia suprema de la vida, Life in God's presence, pulsating with his glory. la vida en la presencia de Dios, palpitando con su gloria. We get a glimpse of that at the end of the book. Y nos dan un destello de eso al final de este libro, There's a new heavens and a new earth. donde vemos un nuevo cielo y una nueva tierra, Oh, completely cleansed from all the effects of sin, completamente limpiados de todos los efectos del all pecado, the twists and distorts and destroys and disappoints. de todas las desviaciones y distorsiones y decepciones. There's going to be no more death, Ahí no habrá más muerte, no more crying, no más llanto, no more pain, no más dolor, no more financial lack, no habrá más carencias no more financieras, chronic illness, ni enfermedades crónicas, no more frustration, ni frustración, no more heartbreak, ni quebrantos de corazón, no more temptation or weariness or disappointment, ni más tentaciones, ni fatiga, ni decepciones, no more distrust or hidden motives or broken relationships. ni falta de confianza, ni motivos egoístas, ni relaciones rotas. All that's going to be gone. Todo eso se habrá ido. The greatest thing about this life Pero lo más grandioso acerca de esta vida is that he will be there. es que Él va a estar ahí. Revelation 21, verse 3, a loud voice calls out from the throne. Vean en Apocalipsis 21:3 como una voz tremenda sale del trono. Behold, the dwelling place of God is with man. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be there with them as their God. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. And for those whose hearts were broken by this life, Y para aquellos cuyos corazones fueron quebrantados por esta vida, the risen Jesus himself el Cristo resucitado mismo will reach out, va a extender sus manos take your face in his hands, y va a tomar sus rostros en sus manos wipe away every tear. y va a limpiar toda lágrima. The most glorious reality of heaven will be him. La más gloriosa realidad del cielo será Él. And where he is, there's joy.
porque donde Él está hay gozo delight, y luz, pleasure. placer. What David calls in Psalm 16, pleasures forevermore. Como dice el Salmo 16, delicias a su diestra para siempre. At God's right hand, A su diestra, pleasures. placeres. The fullness of what all the pleasures of this life only whisper at. La plenitud de lo que todos los placeres de este mundo apenas nos dan una probadita. And their pleasures forevermore. Y placeres para siempre, Unending, uninterrupted, unspoiled. que no van a terminar nunca, no van a ser interrumpidos nunca, no van a ser manchados nunca. Think about it. Piensen en esto. No interruptions, No interrupciones, no opposition, no oposición, no temptations. no tentaciones, Just an ever expanding, sino algo maravilloso que se sigue ever expandiendo, intensifying, algo que se sigue intensificando ever deepening, y que se sigue profundizando ever accelerating y acelerando. experience of total joy and exhilaration in the presence of Jesus Christ forever and ever. Una experiencia de gozo total y éxtasis en la presencia de Jesucristo por siempre y para siempre. I'll give you the crown of life. Y yo te daré la corona de la vida. There's a second promise here. Es la segunda promesa aquí. As Jesus calls out to all who read this letter, Es a lo que los llama el Señor a los que leen esta carta. verse 11. El versículo 11 ahora de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Each of these letters concludes with a blessing upon the one who conquers. Cada una de estas cartas termina con una bendición para aquellos que vencen. Not mighty warriors, No guerreros poderosos, not impressive pastors, no pastores impresionantes, but every Christian who holds fast to the one who conquered by dying. pero cristianos que se mantienen firmes agarrándose de aquel que conquistó por medio de la muerte And rising again, y que se levantó de los muertos, triumphant over sin and death que and Satan. triunfó sobre el pecado y la muerte y Satanás. The one who holds to him, Los que se aferran a Él, looks to him, que lo ven a Él trusts in y him, que confían en Él overcoming fear and doubt and compromise, y que vencen sobre el temor y la duda y el ceder, that one will not be hurt by the second death. todos esos no serán heridos sufriendo la muerte segunda. And we learn in chapter 20 just what the second death is, Y aprendemos en el capítulo 20 qué es esa muerte segunda, the lake of fire, el lago de fuego, eternal torment. un tormento eterno. A word we should not speak without trembling. Una palabra que no debemos hablarla sin temblar, Hell, el infierno. just and righteous and eternal punishment for all who turn from God. Un castigo eterno y justo para todos aquellos que rechazan a Dios And rebel against his commands y que se rebelan en contra de sus mandamientos and scorn his glory y que se burlan de su gloria and diminish his worth y que disminuyen su valor and exalt themselves y que se exaltan a ellos mismos and choose to love and treasure and pursue other things instead of the one we were made for. y que deciden buscar y atesorar y buscar otras cosas en lugar de aquel que los creó. And such was each one of us. Y eso éramos cada uno de nosotros. Yet for all who trust in Jesus, Pero para todos los que confían en Jesús who look to him for forgiveness and meaning and life, y que vienen a Él para encontrar perdón, significado, vida, that one will never be hurt by the second death.
Ellos nunca sufrirán la muerte segunda. We will never experience the punishment we deserve Nunca vamos a experimentar el sufrimiento que merecemos. because Jesus suffered that punishment for us. Porque Jesucristo ya sufrió On ese the sufrimiento por cross. nosotros en la cruz, In our place, en nuestro lugar. becoming sin for us, Se convirtió en pecado por nosotros that we might become the righteousness of God. para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. And because he did, Y porque Él lo hizo, as a friend of mine once said, como un amigo dijo una vez, we get the crown of life we do not deserve recibimos la corona de gloria que no merecemos instead of the lake of fire we do deserve. en lugar del lago de fuego que sí merecemos. You'll never be hurt by God's punishment. Tú nunca serás dañado por el castigo de Dios. You'll only be cared for by his love. Solo vas a ser cuidado por su amor. I wonder what John thought about as he wrote this. Me pregunto qué pensó Juan cuando escribía esto. I wonder if he thought about his brother ¿Qué pensaría acerca de su hermano executed by Herod. que fue ejecutado por Herodes? Just imagine John. Thinking about he lost his brother 30 years ago. Imagínense, Juan perdió a su hermano 30 años atrás. I wonder if he thought, he's got a crown of life now. Me pregunto si Juan estaba pensando, él ya tiene una corona de vida ahora Can't wait to be with him. y ya no aguanto el estar con él. I can't read this text without thinking of the very first Christian martyr, Stephen. Y no puedo leer todo esto sin pensar en el primer mártir cristiano, Esteban. We see his execution in Acts chapter 7. Vemos su ejecución en Hechos capítulo 7. He proclaimed the gospel boldly. Él proclamó el evangelio con denuedo. When he was arrested and tried, Cuando fue arrestado y fue enjuiciado, he was not intimidated. él no fue intimidado. He didn't back down or cut a deal, Él no trató de llegar a un acuerdo ni se atemorizó. but he confronted his accusers with the supremacy of Christ. Él confrontó a sus acusadores con la supremacía de Cristo. And just before the rocks started to fly, Y antes de que las piedras empezaran a volar, he was filled with the Spirit. él fue lleno del Espíritu. He gazed into heaven. Y él miró al cielo He saw the glory of God y vio la gloria de Dios and Jesus standing at the right hand of God. y a Jesús de pie a la diestra de Dios. It appears that Jesus rose from his throne Y parece que el Señor se levantó de su trono to honor this one who honored him para honrar a aquel que lo estaba honrando a él and to welcome him into God's presence. y para darle la bienvenida a la presencia de Dios. You know, a bystander might look at Stephen's end Y si vemos el fin de Esteban, and see just a battered corpse, si lo vemos aquí desde la perspectiva terrenal, vemos solo un cadáver, a fool, un tonto, a wasted life, una vida desperdiciada, a ruined career, una carrera arruinada, a man who threw everything away un hombre que tiró todo and he died alone. y murió solo. But we know the reality. Pero conocemos la realidad. Stephen won. Esteban ganó. He overcame. Él venció He received the victor's crown of life. y recibió la corona de victoria de los He vencedores. received the personal welcome of Jesus. Y recibió una bienvenida personal de Jesús. And he did not die alone. Y no murió solo. He did not suffer alone. No sufrió solo. He was not abandoned to the hands of his enemies. No fue abandonado a las manos de sus enemigos. The Lord Jesus was with him every second, El Señor Jesús estaba con él cada segundo, filling him with his spirit as he preached, llenándolo con su espíritu mientras predicaba welcoming him home as he died. y dándole la bienvenida This was- cuando murió. This was not a tragic death. Y esta no es una muerte trágica, This was a glorious death. esta es una muerte gloriosa. Those insults, Esos insultos, condemnation by the highest religious authorities, esa condenación por las más altas autoridades religiosas utter social shame. y una vergüenza social total, Those stones against his face, maybe his kidneys, Y maybe esas- taking out his knees, piling on him at the end. y esas piedras que vinieron a su rostro, tal vez a sus riñones, a sus rodillas y que se amontonaron sobre él.
light and momentary affliction, una leve y momentánea tribulación, just before he laid hold of his eternal weight of glory. solo momentos antes de que Él se aferrara a su eterno peso de gloria. The last person on earth to be pitied La Eso- última persona en la tierra de la que debemos tener lástima is one who dies for Jesus Christ. es una que muere por Jesucristo. So, how will you and I and the precious ones we serve withstand persecution? Así que como tú y yo y aquellos a quienes servimos, ¿cómo vamos a soportar ante la persecución? Just like Stephen, Como Esteban, riveting our eyes on Jesus Christ, fijando nuestros ojos en Jesucristo holding fast to the one who defeated death and Satan, y aferrándonos a aquel que venció a la muerte y a Satanás, disarming him of any power to thwart God's purposes for this world or his church or our lives. y que lo desarmó de todo poder para distorsionar los planes y los propósitos de Dios para este mundo o para su iglesia o para la vida, Not loving your life, y no amando nuestra vida, but spending your life sino gastando nuestra vida to see Jesus known and magnified and proclaimed. para ver que Cristo sea conocido y proclamado y glorificado. And no matter what happens Y no importa lo que suceda in your nation, en tu nación, in your city, en tu ciudad, in your life, en tu vida, relying upon the personal presence of the risen Christ, confiando en la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, who will never leave you que nunca te dejará or forsake you, y nunca te abandonará, but will sustain you sino que te sustentará until the day he welcomes you home. hasta el momento en el que te reciba en el hogar eterno. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that is our superpower. ese es nuestro superpoder, The presence of the risen Jesus with you la presencia del Cristo resucitado contigo, as you look to him mientras tú lo miras a Él and trust him y confías en Él and spend your life to see him magnified. y dedicas tu vida para que Él sea magnificado. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, you are glorious tú eres glorioso and you've been so merciful. y has sido muy misericordioso. You chose us, Tú nos escogiste, you called us, nos llamaste, you saved us, nos salvaste you hold us, y nos sostienes. and you will give us a crown we do not deserve. Y nos darás una corona que no merecemos. Father, I pray for every person here, Padre, oro por cada persona aquí all the dear saints at home in their churches. y por todos los queridos santos en sus iglesias. Lord, give us grace Señor, danos gracia to embrace your call, para abrazar tu llamado, to see as a privilege para verlo como un privilegio, to be yours para ser tuyos in a world that hates you, en un mundo que te odia, to hold to you, para aferrarnos a ti, to be faithful to you, para ser fieles a ti to trust your promises, y para confiar en tus to promesas, derive strength and courage from your presence, para derivar fortaleza y valor de tus to stand promesas firm on your word. y para mantenernos firmes en tu palabra, To, in the face of persecution, find joy para que en medio de la persecución encontremos gozo in knowing you en conocerte a ti and looking forward to the day we see you face to face. y en anticipar el día glorioso cuando te veremos cara a cara. Give us that grace of faithful perseverance, I pray. Danos esa gracia de una perseverancia fiel, te lo ruego. Courageous steadfastness, Danos una firmeza valiente, joyful perseverance. una perseverancia gozosa, Oh, that we might shine like lights in the midst of a
crooked and perverse generation. para que brillemos como luminarias en medio de una generación perversa y torcida. All for your glory. Y todo para tu gloria, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.